Saludos amigos, muchísimas gracias por estar en nuestro canal de YouTube, por sus visitas, por sus likes y por sus comentarios, los cuales respondemos gustosamente cada vez que nos llegan y por supuesto cuando están dentro de nuestras capacidades, pues se los respondemos con muchísimo gusto. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la realización de esta modificación a esta lavadora. En realidad ella funciona muy bien, excepto porque la presión de agua que hay en el área pues es muy débil, muy poca agua, entonces tarda muchísimo tiempo en cargar el agua y a veces la máquina marca error por esa causa. Voy a sugerirles cómo resolver este problema. Les comento que esto suele darse en lugares en donde a veces no llega agua suficiente, otras veces no llega del todo y cuando llega muy poca y cosas así, entonces se torna un problema para la lavadora. A veces hay que llenarla con una cubeta o alguna otra alternativa, pero en este caso pues el cliente nos ha solicitado que le hagamos una modificación para que la carga de agua sea totalmente automática y que la lavadora pueda funcionar con normalidad a pesar de que el flujo de agua que normalmente llegue al área pues sea débil. Vamos a procurar incrementar el caudal, un método que les voy a sugerir ahora y que va a hacer funcionar la lavadora con toda normalidad sin ningún inconveniente, porque lo que vamos a hacer es simplemente adicionar un elemento que nos va a permitir ingresar más agua sin alterar el funcionamiento normal y la condición normal de la lavadora. Vamos al video. Entonces, para realizar este trabajo necesitamos una bomba de lavadora. Puede ser nueva o usada, pero que esté en buen estado, como en este caso. Y vamos a necesitar también una fuente de alimentación. En este caso es una fuente de 24 voltios. Le alimentamos con 110 y a la salida nos da 24 voltios que nos va a permitir la activación pues, del circuito. Puede ser cualquier fuente de 12 voltios, de 18 voltios, de 24 voltios, de 30 voltios, como sea. Puede servir, pero eso sí, esta fuente va a alimentar a un relé, a su salida va a alimentar a un relé que es el que nos va a hacer la activación y desactivación de la bomba, y pues ese relé tiene que estar en correspondencia con el voltaje de salida de la fuente. Esos son los componentes que vamos a necesitar y pues cables para hacer la conexión. Ok, para el montaje pues voy a sugerirles un dibujito ahí que nos va a servir de guía. Bien, esto que tenemos acá representaría nuestra lavadora. Esa lavadora se conecta a un cable de alimentación de 120 voltios, ok. Bien, acá tendríamos nuestra fuente de 24 voltios. Esta fuente de 24 voltios va a alimentar a un relé y ese relé va a alimentar la bomba. Cuando nosotros le demos inicio a la lavadora, pues obviamente va a activar a lo que es la electroválvula, que es uno de los primeros pasos. La electroválvula va a recibir corriente. Vamos a representar acá, solo para la representación, acá lo que sería la electroválvula. Ahí estaría la electroválvula, ok. Esa electroválvula recibiría 110 voltios entre sus terminales, estos dos que tenemos aquí, los terminales representados de la electroválvula. Entonces, cuando la electroválvula recibe los 110 voltios, esos 110 voltios se van a aplicar a lo que sería a la fuente. Vamos a alimentar a la fuente con 110 voltios. La fuente nos va a generar 24 voltios a su salida y estos 24 voltios se van a aplicar al relé. El relé tiene dos contactos, este es uno y este es el otro. Uno de esos contactos va a ir conectado a uno de los terminales del cable de alimentación. El otro terminal pues va a ir conectado a uno de los terminales de la bomba. Al activarse la fuente activa el relé cierra su contacto, entonces le va a pasar corriente a la bomba, ¿ven? Y el otro cable de la bomba va a pasar al otro terminal del cable de alimentación. Entonces de esta manera le damos inicio a la lavadora, alimentamos la electroválvula alimenta la fuente alimenta el relé se cierra y activa la bomba. Entonces la bomba va a tomar agua de un depósito que tengamos por acá y la bomba le va a suministrar agua a la lavadora. Cuando ya la lavadora cargó agua, ya llegó al nivel que le pusimos, se va a cortar la corriente a la electroválvula para empezar a lavar. La electroválvula deja de recibir corriente, se apaga la fuente, se abre el relé y se apaga la bomba y deja de ingresar agua a la lavadora. Esto es básicamente lo que vamos a hacer. Ahora lo vamos a ver paso a paso cómo realizarlo. Voy a hacer una demostración acá en el banco de trabajo. Ven, la fuente de alimentación va a alimentarse con 110 voltios que vendrían de la electroválvula y a su salida un relé de 24 voltios que tiene dos contactos. Aquí tenemos ese relé. Obviamente los relés vienen con un diodo de protección, pues eso ya es conexión básica de relés y esas cosas. La bobina del relé se va a alimentar desde la fuente de alimentación. El relé cuando recibe los 24 voltios cierra sus contactos y esos contactos son los que van a ir conectados, uno al cable de alimentación y el otro a la bomba. Vamos a ver, aquí tenemos ya el relé conectado. Entonces uno de los terminales de su salida va a ir conectado dijimos, a uno de los conductores del cable de alimentación de 110 voltios, que sería el de la lavadora, pero acá en la demostración lo vamos a hacer con un cable de prueba. Acá tenemos el cable de prueba que vamos a usar, ven, es de dos conductores, acá tiene dos terminales, no lo conectemos todavía, simplemente vamos a conectar uno de los terminales del relé a uno de los conductores de este cable de alimentación, que sería el de la lavadora. Ven, uno de los terminales de relé conectado a uno de los terminales de cable de alimentación. El otro terminal del relé va a uno de los cables de la bomba. Y el segundo cable de la bomba
va a ir directo, el segundo cable de la bomba va a ir directo al otro terminal del cable de alimentación. Entonces aquí tenemos este cable que es el que viene del segundo terminal de la bomba. Lo vamos a conectar directamente a la segunda pinza de nuestro cable de alimentación. La fuente va a recibir alimentación, dijimos, de la electroválvula. Bueno, vamos a simular la alimentación de la electroválvula, pues poniéndole corriente directamente acá de 110 voltios. Y obviamente el cable de alimentación, que sería el de la lavadora, que es el que estamos representando acá con las pinzas roja y negra. Este cable tiene que estar conectado, obviamente, a la corriente. Entonces aquí ya lo tenemos conectado. Y únicamente vamos a alimentar lo que sería la electroválvula, simulando la alimentación de la electroválvula, lo cual ocurriría cuando nosotros le demos inicio a la tecla de la lavadora. Vamos a ver qué pasa. Ahí sería dar inicio, se alimenta la electroválvula y ahí está la bomba funcionando. De esa manera la bomba va a impulsar agua hacia el interior de la lavadora. Cuando ya se cargó el agua al nivel que le pusimos, pues obviamente se va a desactivar la electroválvula y va a pasar esto. Se apagó la bomba, dejó de ingresar agua y empezó el ciclo de lavado normal, como lo haría la lavadora en condiciones de presión normal. Lo único que estamos haciendo es suministrándole un poco más de agua para que cargue más rápido. Ok, entonces vamos a hacerlo en la lavadora. Para el siguiente paso vamos a quitar el cable de conexión de la corriente y también vamos a quitar la manguera. Vamos a quitar la manguera de suministro de agua también. Entonces, para adaptar este circuito a la lavadora, lo que vamos a hacer es irnos acá al panel de la lavadora y por la parte posterior le vamos a quitar la tapa que lleva por acá. Simplemente lleva unos tornillos ahí, se quitan y ahí. Aquí tenemos las electroválvulas, son dos, una para agua caliente y una para agua fría. Nosotros vamos a trabajar con la de agua fría porque pues el cliente nos indica que no utiliza agua caliente en la lavadora, entonces vamos a conectar únicamente a la válvula de agua fría. Ok, acá vemos el conector, lo tiene acá abajo, lo ven, aquí se ve el conector. Vamos a quitarlo con un destornillador plano. Voy a quitar el conector, ahí está, ya lo quité. Ven, aquí tenemos nuestro conector con sus dos terminales. Ok, vamos a quitar un poco el aislante acá en estos dos cables, un poco de aislante a cada uno. Bien, acá le hemos quitado un poco de aislante a cada uno de los dos conductores y aquí vamos a conectar el cable que nos va a alimentar a nuestra fuente. Vamos a conectar entonces aquí el cablecito. Bien, a los cablecitos de la electroválvula le hemos conectado el cable con el que vamos a alimentar a nuestra fuente de alimentación. A partir de la electroválvula, como pueden ver, va a salir el voltaje que va a alimentar a la fuente. Vamos a conectar aquí la fuente entonces. Mira, aquí tenemos ya la fuente conectada. Entonces sería, nuestro diagrama pues sería más o menos esta parte. De la electroválvula de la lavadora sacamos los dos cablecitos que van a alimentar a la fuente de alimentación. Luego la fuente de alimentación le va a pasar los 24 voltios al relé. Bien, aquí como podemos ver a la salida de la fuente hemos conectado el relé y los dos terminales del relé, uno de sus terminales va a ir directo al cable de alimentación de la lavadora y el otro va a ir directo a la bomba. Bien, acá tenemos el cable de alimentación de la lavadora. Aquí se incorpora a la lavadora y viene a salir acá. Aquí se pega a la tarjeta. Vamos a desconectarlo de aquí. Ok, aquí tengo el conector del cable de alimentación de la lavadora. Aquí le he quitado un poco el aislante a uno de los conductores del cable de alimentación de la lavadora. Y aquí mismo voy a conectar uno de los terminales del relé. Vamos a conectar este. ¿Ven? Bien, y aquí tenemos finalmente esa parte, esa conexión, donde nos dice que uno de los terminales de relé va a uno de los conductores del cable de alimentación de la lavadora, que lo hemos tomado de aquí adentro, pues pudimos cogerlo de afuera también. Ok, el otro terminal del relé, como podemos ver en el diagrama, el otro terminal de relé va hacia uno de los cables de la bomba. Ok, vamos a llevarnos este cable, el otro terminal del relé, hacia donde está la bomba. Bien, acá tenemos la bomba en el exterior de la vivienda, junto al recipiente o al depósito de agua para impulsarla hacia el interior de la lavadora. Obviamente, pues acá la bomba es cuestión de conectarla, las tuberías, a como tiene que ser, ya eso es otro tema, pero bueno, la bomba tiene una entrada. La entrada de la bomba va a ir conectada al tanque o al recipiente o al depósito de agua. Luego la salida de la bomba es la que va a ir hasta la lavadora. Pero la parte eléctrica, que es la que estamos haciendo ahora, ya dijimos que uno de los cables que salen de allá del relé va a venir a conectarse a uno de estos dos cables de la bomba. Lo conectamos y le ponemos aislante. Bien, aquí lo tenemos ya conectado y debidamente aislado. El otro cable de la bomba lo vamos a conectar también a un cable más que va a ir directamente al segundo conductor del cable de alimentación de la lavadora. Entonces le conectamos acá a este cable de la bomba un conductor más que nos va a llevar hasta a donde está la lavadora. Aquí tenemos ya entonces el segundo terminal de la bomba conectado a un cable que nos va a llevar hasta el cable de alimentación de la lavadora. Vamos a ver. Bien, entonces lo que acabamos de hacer, como pueden ver, nos llevamos un cable del relé hasta un terminal de la bomba, allá lo conectamos en la bomba en el exterior y luego de la bomba sacamos otro cable que va a conectarse ahora al segundo conductor
del cable de alimentación de nuestra lavadora. Ok, lo conectamos ahí entonces. Ok, aquí tenemos finalmente entonces conectado ya el conductor de la bomba al cable de alimentación. Ya con esto hemos finalizado toda nuestra conexión. Acá lo que queda pues es guardar todo esto, acomodarlo aquí dentro, a buscar un espacio ahí donde quepa. Por acá se ve un espacio desocupado donde puede caber la fuente, acomodar los cables y ok, aquí hemos armado, hemos conectado pues obviamente la electroválvula, le pusimos su cablecito de conexión como estaba originalmente y el cable de alimentación también se lo conectamos a la tarjeta. Y aquí pues ya está toda lista la instalación, vamos a hacer una prueba de funcionamiento. Vamos a pedir a alguien acá que nos dé inicio en la lavadora, que la programe. Ok, ahí se escucha el ingreso de agua. Y como podemos ver aquí tenemos un chorro de agua bastante importante, porque lo que llegaba antes de hacer esta modificación, lo que llegaba eran gotas, en realidad no era así como un caudal como este, ¿no? Digamos que incrementó un 90-95% el caudal. Ahora sí tenemos presión de agua para inyectarle a la lavadora. Como pueden ver ustedes, pues la manguera acá, lo que hicimos fue meter una manguera, como pueden ver, de estas mismas de lavadora, y la introducimos acá realizando un pequeño agujero a la lata. Ya simplemente le hicimos un agujero, pasamos la manguera aquí por el exterior, como pueden ver, ingresa al interior y ahí tenemos el resultado. Entonces, por este momento de empezar a lavar. Me comentan que antes de hacerle este trabajo a la lavadora, pues para que el agua llegara a ese nivel tenía que pasar por lo menos entre 20 y 25 minutos. Eran gotas prácticamente de agua. Ahora ya 1,5 minutos, 2 minutos y vean por dónde vaya. O sea, es el caudal, diríamos, normal de este tipo de lavadoras. En cualquier momento va a empezar ahí en cualquier momento va a cortar. Bien, ahí ya cortó el ingreso de agua. Va a empezar a lavar en cualquier momento. Pues ahí la bomba se apagó, obviamente, ¿verdad? Ya dejó de ingresar agua porque la tarjeta pues mandó la orden a la electroválvula de desconectar porque ya detectó el nivel de agua. Y pues lo que sigue es el proceso normal de lavado de la lavadora. Ahí está. ¿Escuchan? Ahí está lavando ya. Ok. Entonces, amigos, era la sugerencia que quería hacerles. En realidad, este trabajo es una de las alternativas que nos ayuda a resolver este problema de manera automática, porque también lo podemos hacer manual. Cogemos una cubeta y echamos agua con cubeta, agua con cubeta, agua con cubeta, o nos esperamos el tiempo que la presión de agua nos permita para llenar el nivel de agua que queramos. Pero como ven ustedes, este procedimiento sencillo, no complica para nada, no altera para nada el funcionamiento normal de la lavadora. Es económico y se puede hacer, pues ya nos queda funcionando la lavadora de manera automática. Ok, les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios, los cuales gustosamente respondemos cada vez que nos llegan o cuando están dentro de nuestras posibilidades. Espero pues que la información les sea de ayuda. Que Dios les bendiga, amigos. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.